Bueno, hola, mi nombre es Santiago Caballero y hoy vamos a hablar un poco sobre la lectura, sobre la belleza, sobre la pepita del libro de Suntor. A mí me gustaría empezar hablando sobre dos cosas que me llamaron la atención. Lo primero es una frase que él hace sobre el proceso creativo de las termas de Valls. Entonces él dice que solo cuando nos fue posible ir dando paulatinamente respuestas a preguntas hechas al lugar, al material y a la tarea constructiva, ahí, como que solo ahí fue cuando el proyecto empezó a agarrar como forma. Entonces yo siento que eso es un tema como no se nos da mucho en la facultad, porque siento que uno, digamos un poco lo que decía Herzog y Emerón, como que uno antes de ya ver el lote ya sabe cuál va a ser la forma, cuáles van a ser las iteraciones, y uno no dice como, oiga, yo voy a hacer este material y me voy a sentar a estudiarlo a profundidad y ya cuando tenga eso pues me relajo y en ese punto sí ya puedo empezar a rayar. Y el otro tema que me parece interesante fue cuando citan un poema de Stevens sobre lo que él piensa del surrealismo, y él dice que pues no le impresiona porque hacer que un molusco toque el acordeón significa inventar y no descubrir. Entonces eso me pareció como muy potente porque yo siento que los arquitectos no inventan nada. O sea, todo ya está hecho, todo ya está hecho. Yo siento que al contrario, los grandes arquitectos y arquitectas descubren cosas. Un poco lo que dice Sumter de que se sientan, entienden el lugar y van como ligado con el video anterior, van desocultando qué hay en el lote, qué hay en el material, qué hay en la ciudad y ahí encuentran el proyecto. Y lo último relacionado con la primera cita es como que él dice que él termina el proyecto, se lo entrega al cliente, se dan el apretón de manos y se va. O sea, allá quedó un objeto que él diseñó, pero me gusta la frase que él no tiene que volver y decirle a cada visitante, oiga, mi edificio funciona así, 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 así. O sea, no tengo que volver a decir mi retórica, ese asunto, sino que el proyecto está. Y pueda que sea bueno o malo, pero ya está. No siente la necesidad de explicárselo todo el tiempo a todo el mundo. Es cierto, hola, mi nombre es Juan Felipe. De hecho, pues yo también quería como recordar, como continuando la idea que tú mencionas, Santi, de que pues como que son diferentes formas de verlo, digamos, de hecho el mismo Suntor habla que para él su propuesta es esa de hacer una arquitectura y dejarla ahí y que habla por sí sola y que no hay la necesidad de volver a repetir la idea de estar ahí presente muchos años después. Y de hecho, él mismo hace la contraposición de diferentes como acercamientos y propuestas de otros arquitectos, como particularmente el caso de Gehry, que Sumter dice que es un acercamiento donde es extremadamente enfocado en el autor, donde en cada esquina del edificio se ve, hay como una intención del autor y que te habla a través de todo el recorrido. Entonces me parece interesante que, pues como es una posición que uno tiene que asumir también, de decir como yo quiero que mi arquitectura hable sola o quiero que mi voz esté presente en todo el proyecto por siempre. Eso es interesante. Sí, yo creo que relacionado a eso, mi nombre es Valentina Muñoz. Eh, una de las frases que a mí me gustó mucho de la lectura es la que dice: la abundancia de estratos y la riqueza hablan por sí mismas desde las propias cosas. Entonces es como trayendo a colación lo que ambos pues han estado diciendo, y es que el arquitecto viene y organiza y traduce esas cosas que ya existen por medio de esa propia investigación como exhaustiva del lugar, sea el material, sea del entorno, pero de algún aspecto en específico, porque ya está ahí. No es reinventarse, no es y traer ahí a colación lo que veníamos diciendo el video pasado también. No es creerse este gran imaginario que puedo inventar y hacerlo todo nuevo, no, es reorganizar ciertas cosas, y pues ahí es cuando también me parece muy interesante ese proceso de las termas de Valls, sobre ese proceso de investigación de las piedras y cómo poco a poco se van desenterrando ciertas dudas y se van respondiendo ciertas preguntas que ellos tenían en el proceso, y que eso permiten crear el edificio. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque siento que, no sé si es algo solo de los Andes, pero yo lo siento también un poco en general, la arquitectura. Nos hablan mucho del edificio como proyecto final, y de pensar que ese sea el objeto increíble, sin entender un poco el proceso y sin detenerse un poco en el proceso,
que seguramente eso es lo que da las bases para todo y eso es lo que permite que ese objeto final sea increíble o tal vez no, pero permite traducir esas cosas que ya están en el lugar sin pensar que uno las crea de la nada. Hola, yo soy Susana Mayorga y justo antes de reunirnos acá estaba en las presentaciones de tesis y me llamó mucho la atención algo que vi durante esas presentaciones y la lectura. Entonces vi esta frase que me llamó mucho la atención y es: la belleza reposa en las cosas naturales. Y eso ahorita en tesis veo un montón de personas que quieren hacer parques y que traer o reverdecer un lugar, pero en realidad, ¿qué es la naturaleza? ¿No? Uno podría decir que cualquier cosa o cualquier árbol con su banca puede ser un parque, pero pues en realidad creo que trasciende más allá de eso, entender qué es la naturaleza, porque no creo que necesariamente la naturaleza tenga que ser un parque, sino puede limitarse a algo tan técnico y a la vez tan sencillo como lo es entender un material como una piedra, en el caso de las termas de Valls. Y me acuerdo mucho de una lectura que hice hace un par de meses de un libro que se llama Los Cuatro Elementos, donde mencionaban que hay proyectos, al igual que las termas de Valls, que se enfocan en ciertos materiales y en cómo esos materiales se van transformando en el tiempo o en sus diferentes formas o estados. Entonces creo que eso es muy válido, no solo empezar a referirnos a la naturaleza como parques, jardines o demás, sino el hecho de entender qué compone a la naturaleza que entendemos y cómo esto lo traducimos para cambiar la experiencia de la persona que visita los lugares o que los va a habitar. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es como una muy buena síntesis de cómo entienda el lugar, entienda el material, entienda un poco el programa que va a hacer y ahí recién ahí empieza a dibujar y no diga, uy, voy a súper, sí, como esas planchas hiper verdes llenas de árboles. O sea, yo siento que un poco lo que dice Sumter es como llegar a ese core, es eso, es encontrar la pepita dura por allá súper escondida de la belleza. De acuerdo. Y otra idea cortica, como continuando tu idea, Sus, es hablar de que como entender y implicar esa naturaleza va mucho más allá de simplemente poner verde. O sea, estoy totalmente de acuerdo. También siento que tiene que ver mucho con entender las propiedades del material, lo que significa y lo que es en la naturaleza y las implicaciones que puede tener en la arquitectura. Me acuerdo mucho que creo que era Alvar Aalto el que decía que todo lo que toque el cuerpo debería ser orgánico, a madera, piedra, porque eso es lo que permite al humano pues conectarse con esa naturaleza y pues claramente es el rol del arquitecto entender ese material e incluirlo en su arquitectura. De acuerdo.